Fuera de tiempo. Una hora para saber por dónde van la política y la economía. Diego Genú. Hasta las 12. Alejandro Horowitz es ensayista, doctor en ciencias sociales y autor de libros muy importantes y muy leídos, muy discutidos, entre ellos Los cuatro peronismos, El país que estalló, El huracán rojo, y ahora acaba de publicar hace algunos meses nada más El kirchnerismo desarmado, la larga agonía del cuarto peronismo. Alejandro, soy Diego Genú, gracias por atenderme. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo andás? Bien, muy bien. Bueno, mucho para comentar y para consultarte. Primero empiezo por algo que te escuché decir, que el triunfo de Milei se da en el marco del vaciamiento de los conceptos y las prácticas, donde los argumentos discursivos han muerto, ¿no? Te quería preguntar, teniendo en cuenta que a Milei muchos lo inscriben, ¿no?, en una larga tradición en la Argentina, que podemos situar en el inicio de la dictadura militar, podemos decir, bueno, tuvo una experiencia después también muy intensa y muy larga con Menem, otra con Macri. ¿Qué pensás que tiene este experimento de Milei o este resultado de Milei, este triunfo de Milei, que lo distingue de esas experiencias anteriores de Macri, sobre todo de Menem, que son las experiencias democráticas, si es que se puede advertir rasgos que distingan esta irrupción de Milei, que ahora es el nuevo presidente, ¿no? Mira, aunque en el caso de Macri estamos en presencia de una fuerza política, entre comillas, nueva, conviene entender que Macri es, de alguna manera, una variante de la lógica interna de la Unión Cívica Radical, con quien termina finalmente en una suerte de paraguas compartido. Uh-huh. Que es Juntos por el Cambio. Menem es una primera expresión muy clara de lo que es el peronismo a posteriori del 76. Mientras que Milei no es ninguna de las dos cosas, sino más bien algo muy diferente. Es básicamente un lugar en el juego político que nos hace saber que la sociedad argentina tiene una opinión catastrófica de su dirección política y que básicamente hay un vaciamiento de las prácticas democráticas sustituidas por conceptos vacíos. Si vos tenés 40 años y naciste después de 1983, para vos la democracia es esto y cualquier método se juzga por sus resultados y los resultados están a la vista. Por lo tanto, no tenés necesariamente ninguna gran opinión de la democracia. Uh-huh. Si te explican que el partido que gobierna es un partido que entre sus tres banderas históricas tiene la justicia social y tenés más del 40% de pobres, en este momento casi el 45%, y como esto se mide de octubre a octubre, no bien venga el índice inflacionario, vas a tener claro que tenés el 50% de pobres, tu opinión sobre la justicia social no puede ser muy, llamémosla así, magnífica. Uh-huh. Por lo tanto, uno entiende perfectamente que semejantes prácticas políticas arrojen un outsider, es decir, alguien cuyo nombre, cuya gestualidad nos haga saber que desprecia básicamente a esta casta política, que por cierto existe, y al despreciarla, en ese gesto, logra que un segmento significativo de la sociedad se referencie en él. Es decir, alguien que solamente existe en los últimos 2-3 años puede rápida y fácilmente descalificar a 100 años de práctica y luchas políticas. Uh-huh. Para que algo así suceda, no es simplemente un mérito personal de Milei, sino más bien una característica de la estructura política en su conjunto. Sí, claro, interesante que Milei aparece justamente como lo describías, ¿no? Como un contraste con los partidos tradicionales, como un outsider. Y la pregunta también que te traslado, Alejandro, es ¿por qué pensás que, esto lo decís en el libro incluso, por qué los aliados plebeyos del peronismo
decidieron migrar hacia Milei o hacia otras opciones, pero sobre todo hacia Milei, ¿no? Eso también me parece que lo distingue con respecto a otras experiencias como la de Macri, por ejemplo, ¿no? Son los aliados plebeyos, son los votantes históricos en algunos casos del peronismo los que están apostando o votando a Milei. Cuando vos mirás los números de las últimas 3 elecciones, entendés. En el 2015, cuando Cristina se retira y aparece como candidato el ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, vos ves que si bien pierde la elección en el balotaje, y hay que entender esto, el balotaje no es cualquier cosa, es el modo de fabricar un resultado, pero al mismo tiempo te muestra que en esa lógica el peronismo no puede exceder los 12 millones de votantes. Cuando vos mirás el resultado de las elecciones de Macri contra los Fernández, vas a ver que los Fernández sacan 55.000 votos menos que los que obtuvo Macri en el 2015. Y cuando vos mirás el resultado de lo que obtuvo en esta última elección, en el balotaje, Massa, ves que saca más de 1 millón de votos menos que los que obtuvieron los Fernández. Lo que vos ves es una estructura de estancamiento y decadencia, donde mientras aumenta el padrón electoral, el peronismo desciende, o está estancado o desciende. Es decir, desciende más rápido o desciende más lentamente. Los votos que Milei alcanza en el balotaje, insisto, el balotaje es un modo de fabricar un resultado, es construir una mayoría que existe solamente en las urnas en condiciones de balotaje. Y no hay que creer que la legitimidad política de Milei alcanza ese rango, y eso lo vamos a descubrir muy rápidamente. Pero lo que vemos es hasta qué punto hay un rechazo por la casta política como su conjunto. Eso es un punto, pero al mismo tiempo, cuando vos mirás la construcción política de Milei, lo que ves son los restos del naufragio de la casta política. Es decir, vos ves que todo aquello que no tuvo lugar en el PJ, en el radicalismo, en el PRO, va a parar a Milei. Es decir, Milei no es un personaje. Milei es el lugar imaginario donde se rechaza este orden político sin cambiar este orden político. En esa apuesta están también los sectores de menores recursos, digamos. Lo ven de la misma manera, pensás vos, que otra gente que quizá ya había votado a Macri, o que otra gente que es históricamente antiperonista, pero lo llamativo es esta taxonomía o esta posibilidad que tuvo Milei de llegar a jóvenes pobres, precarizados, ¿no? Eso es parte de su electorado. No sé si es lo más importante, pero es un dato llamativo, ¿no? Mira, todavía yo no he visto un estudio sistemático y pormenorizado del electorado de Milei. Lo que tenemos son deducciones de carácter sociológico general, y esas deducciones, en tanto que generales, son excesivas para sacar conclusiones finas. Hay algo que sí está claro, y es Milei, un hombre que sintetiza el rechazo. Ahora, ¿cómo se compone exactamente ese rechazo? Es un segundo problema. Porque aquí viene la cuestión. Razones para entender por qué la sociedad y los plebeyos no votan a Massa sobran. Ahora, creer que esto necesariamente tenga que transformarse en votante de Milei es otra cosa. Lo que aquí vemos es una ausencia de izquierda. Es decir, lo que aquí vemos es una incapacidad de interpelar a la sociedad seriamente. Es la diferencia entre hablar en serio a hablar en serie. Es decir, entre repetir un discurso vacío y vaciado, porque vamos a entendernos. Así como la democracia no quiere decir nada, luchar por el socialismo tampoco quiere decir nada a esta altura del siglo XX. Entonces, lo que estamos tratando de entender es si es o no posible salir de los límites en que este juego político está planteado. Y yo creo que sí, que es posible salir de los límites, pero para eso tiene que quedar en claro que hablas en serio. Es imposible, por supuesto, desligar, ¿no?, el triunfo de Milei del fracaso del Frente de Todos, de cómo terminó este gobierno, está terminando, que surgió de la iniciativa de Cristina, bueno, la jefa del
del movimiento kirchnerista. Y te quiero preguntar porque hay dos actitudes contrapuestas del kirchnerismo durante el gobierno de Alberto Fernández que vos las marcás muy, muy claramente. Primero con Guzmán, podríamos decir, y después con Massa. Y vos marcás que desde el kirchnerismo se deslegitima la negociación de Guzmán con los fondos de inversión, con el Fondo Monetario, se empieza a empujarlo a la renuncia, pero después se cae en un ajuste más profundo de la mano de Sergio Massa, que termina siendo el candidato de Unión por la Patria. Y eso vos lo describís como un grado de irresponsabilidad política tan grande como incomprensible. Mi pregunta es si ese es el momento en el que el kirchnerismo se confiesa desarmado, como dice el libro, durante el gobierno del Frente de Todos, o pensás que ese desarme es previo, el desarme del kirchnerismo. No, el desarme del kirchnerismo es evidentemente previo. ¿Por qué digo que es evidentemente previo? Fíjate, cuando 12 años de gobierno, 3 turnos presidenciales, no alcanzan para construir un candidato propio, y el candidato propio es toda la estrategia, porque conviene entender que no solo no construyeron un candidato, sino que a Cristina recordó hace muy pocos meses que sería bueno tener un programa. Y aquí viene la cuestión. Quien no tiene un programa está estructuralmente desarmado. Quien no sabe para qué quiere llegar a la Casa Rosada y qué hacer desde la Casa Rosada, simplemente se plantea el día a día. Y el día a día no puede ser nunca otra cosa que el orden establecido tal cual está establecido. En consecuencia, cuando vos gobernás en los términos del orden establecido, tal cual está establecido, el resultado está a la vista y no puede ser nada distinto de lo que existe. Por lo tanto, la sorpresa no tendría por qué sorprender. Sorprende que sorprenda. En el libro, además, bueno, planteás que Cristina estaba, ¿no?, en una situación en la cual era candidata, antes de que se decidiera que fuera Massa el candidato, por supuesto, o tenía la opción de encumbrar a un candidato, pero que en los dos casos vos decís era responsable ella, era la responsable. Ahora, el caso de Massa, claro, por su trayectoria tan larga, tan densa, tan zigzagueante, no es la de un kirchnerista puro, podemos decir. ¿Cómo crees que afecta? A ver, conviene recordar que Sergio Massa cogobernó con Macri varios meses y estuvo bien. Entonces, hablar de kirchnerista puro no quiere decir demasiado, porque Lino Garañao también era un kirchnerista puro y esto no le impidió ser ministro de Macri. Claro. A ver, cuando vos mirás de nuevo las elecciones, los candidatos del 2015, entendés. En el 2015, las 3 fórmulas presidenciales más significativas, entre los 6 candidatos, solamente Macri no era peronista y ninguno era radical. De modo que el peronismo está estallado hace un rato muy largo. Cuando vos mirás el candidato progre, que era Randazzo, que va a ser, o ya es, o será, o discute la posibilidad de ser miembro del gobierno de Milei, vos entendés. Cuando vos ves que el embajador argentino, que hace 10 minutos nomás podía ser un candidato peronista, puede ser funcionario en el mismo cargo y en el mismo lugar y con la misma botonera en Brasilia, bueno, vos entendés que estás hablando de diferencias de marketing político y de apoyaturas históricas y donde los motivos de los votantes hacen la diferencia. Pero la política que está en juego es básicamente igual. ¿Vos cómo ves que afecta esta derrota a Cristina, ¿no?, teniendo en cuenta esta disyuntiva que planteabas, ¿no?, que era responsable de todas maneras, pero el candidato termina siendo Massa, con esta historia de la que hablábamos, que vos mismo mencionabas? ¿Cómo afecta esta derrota a Cristina? Cristina está en absoluto, franco y continuo retroceso. Cristina no ha hecho otra cosa que retroceder del 2015 para acá todo el tiempo. Y la estrategia de Cristina no existe. Y la capacidad de conducción de Cristina se juzga por los resultados. Digo, ningún dirigente político puede estar sujeto a otro balance que el de los resultados políticos que obtiene. Entonces, cuando vos mirás al kirchnerismo,
vos podés decir que es una corriente residual de la provincia de Buenos Aires y que Axel Kicillof es su dirigente más significativo, para no decir el único. Ahora, el gobernador de la provincia de Buenos Aires está en una situación harto delicada, no solo porque el presidente es Milei, sino porque además no tiene reelección. Por lo tanto, que él o juega a todo o juega a nada. ¿Qué es lo que Axel Kicillof va a hacer? ¿Qué es lo que Axel Kicillof va a armar con la Liga de Intendentes de la provincia de Buenos Aires? Todo eso está en veremos. Pero no pareciera ser que Cristina tenga un gran destino, más allá de lo que Axel personalmente desee, porque la lucha política impone sus propios términos. Y Cristina no es en este momento un capital político, es más bien un lastre político. Hay algunas frases obviamente muy destacables de este libro, y hay una que dice: si algo caracteriza a los derrotados es el desprecio por la propia experiencia, algo que impide apropiar esa derrota como fuente de conocimiento para transformar la realidad. ¿A qué pensás que se debe ese desprecio? Digo, en este caso concretamente, en el caso de este proceso que estás narrando y que narrás en el libro. Vos sabés que una de las cuestiones más complejas para cualquiera es soportar el fin de sus propias ilusiones. Todos inevitablemente tenemos ilusiones, porque no es cierto que el principio de realidad se nos impone con tanta claridad siempre, sino costosa y trabajosamente. Nosotros vamos, los humanos, en retraso, en rezago al principio de realidad, y trabajosamente nos vamos adaptando a él. La idea de que el peronismo es un tren que ya no lleva a ninguna parte sino a esta catástrofe es aceptar esta situación, supone abandonar largas ilusiones de muchas décadas y de mucha historia detrás. Pero lo cierto es que esa es la situación. Y quien no acepte esta situación, quien elija defender sus ilusiones, pues bueno, están en una situación muy complicada. Por eso las ilusiones descienden a medida que bajás en la estructura etaria. Porque, para tener muchas ilusiones sobre el peronismo hay que tener 70 años. Con 50 años ya tenés bastante menos ilusiones. Con 40 no tenés por qué tenerlas, y después de 30, si las tenés, bueno, ya es un asunto personal para tratar en otro espacio. Hay un texto que está incluido en este libro, El kirchnerismo desarmado, la larga agonía del cuarto peronismo, que a mi criterio es absolutamente clave y vigente, ¿no? Que lo publicaste en su momento como prólogo a una de las últimas ediciones de Los Cuatro Peronismos, si no me equivoco, y que ahora está incluido también en este último libro. Se llama La democracia de la derrota, y es un texto muy interesante porque además va a contramano de lo que yo diría la relativamente reciente reivindicación romantizada del alfonsinismo, ¿no? Vos hablás en el libro y en ese apartado, La democracia de la derrota, de la alfonsinización de la política. Me gustaría que expliques a qué te referís con eso y en qué medida todavía hoy explica los límites de la política, los límites de la democracia, ese proceso, ¿no?, de alfonsinización de la política que me parece que llega hasta hoy. Comparto absolutamente tu lectura del texto, y a mí, te confieso, cuando yo escribí ese texto, que es un texto en su versión original, que no es la versión que publico ahora, porque intento reescribirlo en función de los nuevos sentidos que adquiere ese texto en este contexto. Lo terrible de ese texto es que yo nunca pensé que en 1991 estaba escribiendo el texto que explicaba la matriz del orden político argentino, y mucho menos entendí que explicaba la matriz de los golpes de Estado en toda Sudamérica de ese periodo. Pues bien, lo que me asombró es efectivamente que esto terminara siendo así. Porque claro, yo no tengo la arrogancia de creer que mis hipótesis analíticas necesitan tener obligatoriamente confirmación histórica. Es más, en muchos casos preferiría que estuvieran equivocadas. Sería más amable para todos. Pero lo terrible de esta situación es que trágicamente son correctas. Entonces volvemos al problema de la alfonsinización de la política. Alfonsín tiene una mano de cartas excepcional y una legitimidad descomunal.
Alfonsín tenía la posibilidad de modificar el orden político en una dirección absolutamente diferente y opuesta a la que constituye en 1976 la dictadura burguesa terrorista de Videla, Macera y Agosti. Ahora bien, miremos por qué. Cuando está la deuda externa, Alfonsín, cuando es candidato, plantea la diferencia entre deuda legítima y deuda ilegítima. Es decir, entre la plata negra girada al exterior y la deuda que las empresas toman. La diferencia no era muy difícil de constatar. Había que tomar y cruzar los datos entre la plata girada al exterior a través del sistema financiero y las declaraciones a la vieja Dirección General Impositiva, hoy AFIP, para saber qué parte era la legítima y qué parte era la ilegítima, como correctamente Alfonsín había planteado en su campaña electoral. No solo no lo hace, sino que legitima y transforma en legal una deuda que de ninguna manera tiene ese tamaño. ¿Qué quiere decir poner ese número en entredicho? Primero, supone que la deuda es bastante más pequeña. Y segundo, que contás con un dinero que no contabas antes. Entonces tenés un doble movimiento. Por un lado, debes menos, y por otro lado, tenés otro rango de reservas en el Banco Central. Por lo tanto, vos tenés la posibilidad de que la deuda externa no sea el regulador de los montos internos. Esto es, cuando la deuda alcanza los servicios 5, 6, 7, 8 puntos, este es el caso, del producto, todos los demás valores tienen que ajustarse a esta necesidad de pago. Si la deuda son 2 puntos del producto, estamos completamente en otra situación. Este es el sistema estructural de la alfonsinización de la política. Y el segundo es la devaluación continua del discurso. Con la democracia se come, con la democracia se educa, con la democracia. Ni se come, ni se educa, y aquí es donde tenés el balance horrible, donde 40 años de democracia te muestran a qué hemos llegado, a Milei. Pues bien, Milei es el balance cruel de la alfonsinización de la política. Entendida no como épica, como la muestran, qué sé yo, películas como 1985, por ejemplo, o algunos libros, sino más ligado a la resignación, al posibilismo, que también estaba, ¿no?, en el alfonsinismo, que hoy pareciera tener otro revestimiento. Cuando uno escucha el recuerdo de lo que fue el alfonsinismo, tiene más que ver, bueno, con esta idea del padre de la democracia, que sin duda tiene relación con la historia, pero se pierde esto que estás marcando, ¿no?, de lo que no pudo, lo que no quiso, lo que dejó de hacer, y lo que impactó, y lo que ese proceso impactó en la política hasta hoy, ¿no? Pero fíjate además una cuestión, ¿en qué se transformó la Unión Cívica Radical? Si Alfonsín fuera lo que el alfonsinismo creyó, el radicalismo no podría ser esto que es. ¿Entendés? Digo, para entender el despliegue de un proceso, es preciso mirar las distintas estaciones y el punto de llegada, y entender que eso no empezó la semana pasada. Y la idea de que algo de lo que está sucediendo hoy es simplemente una mala praxis de algo que se hizo hace 15 minutos, es una idea muy pueril e instrumental de la política. Es una idea de que no permite inteligir la política, sino como un conjunto azaroso de circunstancias y no como una gramática viva de una sociedad determinada. Si yo quiero entender por qué el radicalismo es esto hoy y por qué el alfonsinismo es una declaración, bueno, tengo que plantearme qué era el alfonsinismo en su mejor momento. Y en su mejor momento cooptó discursivamente a todas las otras fuerzas políticas. La renovación peronista no puede entenderse a Carlos Saúl Menem sin Alfonsín. Lo último que te pregunto, Alejandro, ya casi sin tiempo, pero decís sobre el final también, en La democracia de la derrota, el establishment odia los experimentos económicos, y mencionás que fue el poder económico el que le puso como ministro de Economía o de Hacienda a Roberto Alemann a Galtieri, ¿no? ¿Qué puede pasar, trayendo un poco ese dato de que el establishment odia los experimentos económicos? ¿Qué puede pasar
entre el establishment y Milei, si su gobierno queda asociado rápido a la improvisación, a un experimento sin base real. Que está asociado a la improvisación no requiere ni de tu opinión ni de la mía. Yo jamás había escuchado que un gobierno, antes de asumir, ya estuviera en crisis. Pues bien, este es el primer caso que yo conozco. Digo, por lo menos yo no recuerdo otro. Si tenés otro a la mente, refrescámelo, porque yo no lo recuerdo. Pero cada vez que pone una pieza en el tablero, tiene que mover otras 3 porque se le caen. Entonces vos te das cuenta que eso está pegado con alambre al mismo tiempo. Cuando yo hago como diagnóstico la estanflación y digo que va a durar 2 años, lo que estoy diciendo es que el único remedio que yo conozco para la crisis es la crisis. Pues bien, lo que ese hombre nos está informando es que la crisis se va a agravar y se va a acentuar. La idea de que los votantes lo votaron para que la crisis se agrave y se acentúe es una idea, para decirlo con amabilidad, trivial. No bien haya que probar el gusto horrible de la acentuación de todo esto, pues bien, vamos a ver hasta qué punto esa legitimidad lo sostiene, sin exagerar, dentro de 90 días. Alejandro, muchísimas gracias por este rato en Fuera de Tiempo. No, gracias a vos por convocarme. Alejandro Horowitz, ensayista, doctor en Ciencias Sociales, autor de libros muy importantes, como decía, Los 4 peronismos, El país que estalló, El huracán rojo. Charlamos recién a partir del kirchnerismo desarmado, La larga agonía del cuarto peronismo, el último libro de Horowitz. Fuera de Tiempo. Una hora para entender la política en este mundo inestable. Diego Genú. Hasta las 12.